Amigos, buenos días, estamos en Ni con Dios ni con el Diablo, bienvenidos. En el primer bloque tenemos a Ramiro Prialé, bienvenido Ramiro, gracias, buen día. Ramiro, tiene un CV impresionante, me lo envió por WhatsApp, pero le dije que si me dedicaba a leerlo todo, se iba a ir todo el bloque Pero para resumir, aparte de ser acucioso analista político, tiene estudios en economía y en psicología, y de hace un buen tiempo se dedica a analizar las tecnologías las nuevas tecnologías de la información y cómo éstas se pueden aplicar a la política y obviamente a la economía. Además es colaborador de varios portales, escribe columnas muy interesantes. Quería preguntarte, Ramiro, en un par de ocasiones, para empezar por el lado de la economía y luego pasamos a la política y el uso de las nuevas tecnologías, tú planteas un tema muy interesante, lo has planteado varias veces, que es el siguiente. En el Perú no tenemos una economía de mercado, si te he entendido bien, digna de tal nombre, sino tenemos unas pequeñas islas de economía de mercado que conviven con capitalismo de amigotes o mercantilismo, como suele decirse en el Perú. Correcto. Y siempre pones un ejemplo que yo lo he citado muchas veces en este programa, gracias a ti. Creo que sin darle el copyright, los derechos de autor, pero hoy subsano la omisión, que me parece que resume todo el asunto de una manera espectacular. Tú pones en tus columnas prueba de pedir un frasco de vitaminas en Alemania, creo que cuesta 10 soles, ¿no es cierto? Más o menos, digamos. 2 soles. 2 soles. Sí, más o menos, sí. Y aquí en el Perú se venden 80, 100 soles. Es correcto, sí. El mismo frasco, digamos. Para ser exacto, se venden 23 soles, a 10 a 20 veces más. 10 o 20 veces más su valor. Entonces, dice Ramiro, haga la prueba de pedir por Amazon un medicamento y no va a ser posible. ¿Por qué? Porque hay barreras de acceso, porque a los laboratorios farmacéuticos les interesa tener un mercado cautivo de consumidores a los cuales le cargan 10 o 20 veces más. Perfecto. Lo mismo ocurre en el sector bancario también. Y en otros sectores que podrías mencionar, por favor. Sí, es correcto. Bueno, en realidad yo por un tema laboral y también familiar viajo con mucha frecuencia a Europa y fundamentalmente a Alemania. Y no solamente las medicinas, el pollo cuesta la mitad, los huevos también, una serie de la canasta básica, digamos, y estamos hablando de una ciudad muy cara. Múnich es una de las ciudades más caras de Europa, y en Alemania es probablemente la ciudad más cara. Y todo cuesta mucho menos que en Perú. Perú hoy en día, para los que viajan y vienen del extranjero por turismo, se dan cuenta inmediatamente que hay una distorsión inmensa en los precios relativos de los productos y la canasta básica, los medicamentos. Ese ejemplo es exacto. En Rossmann, que es una cadena como podría ser acá Mi Pharma, un medicamento, un multivitamínico, cuesta entre 65 centavos de euro y hay variantes hasta, digamos, 2,50 € también, dependiendo del tamaño, volumen y una serie de condiciones. Pero estamos hablando pues de 2 soles. Y el mismo frasco alemán, es más, te lo promueven acá en la farmacia, dicen hecho en Alemania o traído de Alemania, o un producto alemán. El mismo efervescente multivitamínico lo venden en 23 soles de oferta, porque está en 29. Entonces uno dice, ¿cómo esto puede costar 10 o 15 veces más? ¿No? Y estas distorsiones de precios se deben a estos intereses, digamos, monopólicos o de grandes empresas que colocan barreras de acceso. Yo comentaba con varios invitados, no sé si se puede cuantificar, yo sé que es reducir al absurdo y esquematizarlo, pero si si tendríamos que decir en términos porcentuales, en el Perú hay 20% de economía de mercado y 80% de capitalismo de amigos, por decir. ¿Qué porcentaje le pondrías a uno y otro? Yo te diría, así... claro, una cosa... Muy general, yo diría que el 90%... 90-10. Es 90, o sea, el 90% es un mercado, es capitalismo de amigotes y grupos de eso, un mercado y 10%... cautivo. Es un mercado cautivo, es un mercado de oligopolios o monopolios. Y cuando tú hablas con gente que supuestamente es liberal, yo soy una persona, me considero liberal 100%, digo, oye, pero... Tú que eres liberal a ultranza, oye, aquí no hay libre mercado,
Realmente no hay libre mercado, es un mercado cautivo. Lo que hay que hacer es liberar el mercado. Correcto, correcto. Esa era la conclusión a la que yo comentaba con invitados anteriores. Esto sí, un poco de deducción mía. Si, no obstante, yo hablaba de 80-20, así intuitivamente, Sí, pero tú ahora dices 90-10. Wow. Pero yo decía, bueno, si con ese pequeño porcentaje de economía de mercado en las últimas 2 décadas ha sido posible que millones de peruanos salgan de la pobreza, 7 millones. 7 millones, y se integren a la clase media emergente, Correcto. ¿qué no podría hacer el Perú si hubiera un 100%, por lo menos que se invirtiera la cifra, por lo menos que hubiera 60-40, 50-50, digamos? Es correcto. Porque también es un poco pedirle peras al olmo o soñar de que de la noche a la mañana este es un proceso, obviamente, Sí. No, los pero monopolios son una realidad. Los monopolios existen en todo el mundo, los oligopolios también, pero son regulados. En claro, Estados Unidos hace más de 100 años, el claro, congresista digamos, ese Sherman, sería ¿no? un buen papel para el Estado que todo liberal debería aceptar y no que el Estado se dedique a hacer empresas, o sea, que el Estado, en lugar de hacer lo que debería hacer, el Estado se mete a hacer cosas que no debería hacer y que la empresa privada, en teoría, por lo menos hace mejor. No, pues yo siempre he dicho que el Estado es un pésimo Primo empresario, empresario. pésimo. Es más, no debiese hacer negocios con la nuestra, siempre digo, o sea, con nuestra plata, con nuestros impuestos. No está hecho para eso. Es más, uno de los últimos y recientes artículos lo estoy enfocando hacia también el rol del Estado. El Estado, yo pienso que cuando, y no lo he visto en ninguna plataforma, digamos, de opinión, ¿no? Mm, Es cuando los candidatos que se presentan plantean, lo he escuchado por décadas y hoy en día también se repite, que hay que reformar el Estado, que el Estado puede y debiese dar mejores prestaciones. La verdad es que el Estado ha devenido para mí hoy en día en una modalidad de estafa del pacto social que hemos celebrado todos los peruanos, al, digamos, concederle al Estado una serie de prestaciones a cambio de que regule pues nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso es el claro, pacto nosotros social. pagamos impuestos a cambio de que, por ejemplo, el Estado nos proteja, por poner Exacto, un tema que ahora así, está en el candelero, exactamente, que es el de la seguridad ciudadana. exacto. Pero resulta que luego tenemos que pagar los que pueden, vigilantes particulares para que cuiden los Ese es un vecindarios, ejemplo exacto. o por ejemplo, tenemos que pagar un seguro porque si nos roban el auto, entonces hay un sobrecosto. Tienes un vehículo y tienes que pagar un sobrecosto porque hay tanta inseguridad que te pueden robar, o tienes que asegurar tu casa para que tus bienes. Entonces, le estás pagando al Estado para que haga para algo que no cumple, Es correcto. y tienes Sí, que sí, sí. además pagar extra para que el sector privado haga lo que el Estado debería hacer. Ese es más o menos el tema. Así es. Entonces, lo que planteamos es, ¿por qué insistir en tratar de conducir una serie de cambios fundamentales? Hay una población todavía amplia y marginal que no accede a ningún servicio, incluso la gente que ya no es pobre, que ya salió de la línea de pobreza, tampoco accede a los beneficios de servicios que los que pueden pagar los tienen, ¿no? Pero como te digo, por una vía alterna. ¿Por qué insistir con ese Estado que no funciona? Yo lo que propongo es, bueno, no vamos a prescindir del Estado, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una reforma, primero con una vasta capacitación que va a tomar probablemente muchísimos años, y en paralelo, lo que yo planteo es lo que se llama el Estado proxy, utilizar las capacidades de un Estado sano. El Estado proxy, PROXY. Es Explica un correcto. poco el término proxy, que es un término técnico, por Sí, favor, en realidad Ramiro. es algo que todos los muchachos que si nos escuchan lo van a entender rápidamente. Cada vez que uno hace y lanza una transacción, un pedido de información a través de las redes de internet, ¿no? Uno ve que la respuesta es casi inmediata, y dice qué bien, ¿no? Qué rápido que responde, ¿no? Y a veces el servidor en realidad está pues de repente pues en Taiwán, en Hong Kong, sabe de dónde. Eh, lo que hace, lo que ocurre en el proceso del pedido de este pedido de información es que responde el servidor más apto para hacerlo en el menor tiempo posible, ¿ya? Es un servidor proxy.
que tiene probablemente incluso copias de la misma información. Claro, y que tiene la información en la nube y todo lo demás. Entonces, eso es un servidor proxy. Para los que no... Entonces, lo que tú planteas es un estado más ágil, para ponerlo en un español sencillo. Un estado que sea pantera y no elefante. En este momento tenemos un elefante pesado. Necesitamos un estado pantera, un estado ágil, un estado que responda de inmediato al toque, como dicen los jóvenes. Y ese estado proxy para mí debiesen ser, por ejemplo, ¿no? Estados que, como Finlandia, Noruega, ¿no? Son estados que primero están entre los primeros 5 puestos del ranking de transparencia, de eficiencia. O sea, tú propones tercerizar nuestro Estado. Y nosotros... Esa es una propuesta revolucionaria. Sí, tercerizar nuestro Estado. O sea, toda esta burocracia, todo esto, dejarlo de lado y tercerizar la administración estatal. Claro, para eso es una locura. No, digamos, pero a ver, menos en términos de seguridad quizá interna o externa, o lo planteas para todo. No, yo lo que planteo es que para efectos, por ejemplo, de todo lo que es infraestructura y ejecución de infraestructura necesaria, es utilizar un estado proxy para que ejecute todo el procedimiento de la buena pro. Correcto, todo el tema de licitaciones. Así es, con reglas. Para garantizar transparencia y rapidez. Exacto. ¿Las reglas cuáles son? Las reglas las pone el Estado peruano, legisla para ello, ¿ya? Y lo que hace es que este Estado, que de manera transparente genera todas las concesiones, todo el paquete de contratos, lo que es incluso las disputas, el manejo de disputas, los diferendos, el arbitraje, todo eso se traslada a un Estado. Y ese Estado es el que licita a nivel internacional con participación de empresarios locales, o sea, la contraparte, una contraparte local, y también acompañado por un grupo de la parte de la burocracia sana, porque también la hay, que va a aprender en el proceso. Es decir, va a haber un proceso de aprendizaje y de formación que va a tomar años para formar cuadros nuevos y sanos. Sí, porque es realmente una propuesta de lo que he conversado, amigos, en estas 3 semanas y de lo que conozco de mi labor periodística en Expreso y de otros lados. Esta es la propuesta más revolucionaria y sensata que he escuchado. Nos vamos a un breve corte, amigos, y regresamos en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Ni con Dios, ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios, ni con el diablo. Estamos con Ramiro Prealé. Nos ha hecho una propuesta realmente de todo lo que he escuchado, se lo comentaba fuera del micrófono, revolucionaria. La propuesta más revolucionaria que había escuchado y que ustedes han escuchado hasta ahora, creo, en este programa, fue la semana pasada. Vino Claudio Sola, que es un empresario que además
suscribe el credo liberal de la escuela austríaca, entonces proponía derogar, dice que hay entre 2.000 y 3.000 leyes malas que no sirven para nada, obsoletas, hay que derogarlas, abrir los mercados realmente para que no haya capitalismo de amigotes, sino una economía de mercado digna de tal nombre, y luego la propiedad del subsuelo a la gente que vivía en la superficie, como en Canadá y en otros países. Eso era lo más revolucionario que había escuchado, pero lo tuyo ya lo sobrepasa, Ramiro. Me parece un planteamiento audaz y muy interesante, ¿no? Porque, a ver, trata de sobornar a un noruego. Sí, o sea, se acabaría todo el tema de los sobrecostos y de las coimas en el sector público. Ahora, la idea es sensacional. Yo no te veo como candidato, no te veo haciendo campaña, haciendo baby kissing, es decir, te veo en el sector privado o te veo participando en la política, pero como ciudadano, no como político activista, a menos que me digas, me voy a lanzar a la presidencia de la República, en cuyo caso digo, yo voto por Ramiro Prealé, sin duda alguna, sin sombra de duda. Sí, pero a ver, no lo vas a hacer, ¿no es cierto? Entonces, la clase política, este tipo de planteamientos, yo incluso le comentaba a Claudio, oye, tú te estás lanzando a la política y vas a recibir ataques de los dos lados, porque a la izquierda no le gusta tu prédica, y el sector liberal, entre comillas, tampoco, porque lo que tú estás proponiendo acaba con las barreras de acceso, acaba con el tema, acaban de decretar, amigos, el estado de emergencia, en Las Bambas la producción de cobre ya no iba a poder salir, y entonces el gobierno acaba de decretar el estado de emergencia. Ese es todo un tema que nos ocuparía, Ramiro, un programa entero y faltaría tiempo, que es la prédica de la izquierda haciéndole creer, digamos, la izquierda que aprovecha el mal manejo, que tampoco se puede negar, la torpeza, la miopía, el cortoplacismo de ciertas empresas, lo aprovecha para jalar agua a su molino y decirle a la gente que la solución está en estatizarlo todo y que el Estado sea... Entonces, es la izquierda medioambientalista disfrazada de protectora del medio ambiente, que en realidad está contra el capitalismo y contra la economía de mercado, y en Las Bambas lo estamos viendo. Ahora se va a armar un lío, probablemente, ojalá que no, pero puede haber incluso víctimas y todo lo demás, y al final todo eso, primero, perjudica a la economía y segundo, le da una pésima imagen a la economía de mercado, ¿no es cierto? Tú ¿crees que la clase política y el empresariado peruano están preparados para un esquema como el que propones? La verdad que pedir auténtica liberación del mercado y pedir, bueno, eso es un reclamo justísimo. Es un reclamo justo, es algo que cualquier congresista con dedos de frente diría, oye, sí, hace más de 100 años que existe la ley antimonopolio, está regulada en los Estados Unidos, la ley Sherman. Y en el caso de la tercerización, como te decía, yo creo que es absolutamente viable. Es cuestión de que una generación de nuevos congresistas adopte y empezar a hacer quizá planes pilotos, ¿no? Por ejemplo, los panamericanos fue un buen ejemplo de cómo... Exactamente, es un ejemplo exacto de cómo funciona. Y entonces quizás agarrar 2 o 3 proyectos pilotos y cada quinquenio ir avanzando, como tú dices. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Ahora eso tendría que venir acompañado de un esfuerzo educativo para cambiarle el chip a la gente, ¿no? Porque el concepto del Estado benefactor, del papá Estado, del Estado que todo lo hace por nosotros... Ese es un rol que lamentablemente en que la izquierda se ha quedado congelado en el tiempo. Nosotros, mi propuesta nace de la percepción de que nosotros ya coexistimos y convivimos con un Estado enfermo. Tú no le puedes cargar al Estado, que ya es... un elefante inmenso, más trabajo y hacer una función para la cual en realidad está mal diseñado. Sobra gente. Y yo he hecho un trabajo que no te puedo pasar una copia más adelante, mira, pagado por un organismo internacional, hace más de una década y media más o menos. Era en el Ministerio de Agricultura, era la unidad de planeamiento del Ministerio de Agricultura, ¿ya? Y habían en esa pequeña unidad 400 personas. Para una unidad de planeamiento, 400 personas. Creo que ni la IBM a nivel global tiene tanta gente. Bueno, esas 400 de solamente este ministerio, la mitad habían retornado por la vía judicial. Claro. ¿Ya? La otra mitad... La reposición. Así es. 150 tenían contrato y no eran muy eficientes, no hacían mucho. Y solo 50 que estaban sin contratar, eso sí trabajaban. Los 200
a grandes rasgos, el 50% que había vuelto por la vía judicial se dedicaba a hostigar a los que sí trabajaban. Así funcionaba, es un círculo vicioso. Claro, es un estado, digamos, es un estado del siglo XIX para el siglo XXI, Así más es. o menos. Me parece muy, muy interesante tu propuesta, Ramiro. Ojalá que algún político se anime a recogerla, quizá, no sé, Claudio, algún político liberal de veras. Pasamos al segundo tema que quería conversar contigo, que también lo has planteado en una columna. No es solo el Estado el que está en el siglo XIX, se maneja con criterios del siglo XIX para el siglo XXI, sino también los partidos políticos, ¿no es cierto? Tú hablabas, por ejemplo, de en el siglo XIX y comienzos del XX, la política en el Perú era el pisco y la butifarra. La virtud de Haya de la Torre, de fundador del APRA, fue, tras su recorrido por Europa, llevar las masas a la calle. Era la época de las manifestaciones, o sea, llevar las masas a la calle, que el partido la sede del partido político sea un organismo vivo donde la gente iba a aprender, a debatir, a intercambiar ideas, recibía, digamos, insumos ideológicos para luego hacer proselitismo. Es correcto. ¿No es cierto? Y digamos, esa mecánica, mal que bien, la han seguido copiando todos los partidos, lo han copiado Hasta todos los hoy. partidos políticos y la aplican hasta hoy con algún pequeño uso de las redes. Entonces lo que tú planteas es usar las tecnologías del siglo XXI Sí. para el desarrollo de los partidos políticos y también, y esto es muy importante, para la supervisión que los organismos reguladores electorales deben hacer de los partidos políticos. Correcto. Nos quedan 6 minutos, Ramiro, si nos pudieras explicar, por favor. Son tecnologías cívicas, ¿no? Es la tecnología de blockchain, de la cadena de bloques, al servicio, por ejemplo, de la mecánica de votación, ¿no? El blockchain, la cadena de bloques, ahora se usa casi exclusivamente para el tema de la moneda virtual del Bitcoin, ¿correcto? Sí. Para las transacciones comerciales que ya además han puesto un poco saltones a los bancos centrales y todo lo demás, pero ese es otro tema. Correcto. Pero se usa para eso. Pero tiene aplicaciones infinitas. Tú podrías poner un libro en Bitcoin, un artículo, y no existe la posibilidad de que alguien pueda entrar y modificarlo, ¿verdad? O sea, mira, el parangón perfecto es, el Internet es para la información lo que el Bitcoin es para el valor. Correcto. El Bitcoin en realidad es, vamos a llamarlo, es una especie de nuevo sistema operativo, vamos a llamarlo así, que surge... Encriptado, a prueba de piratería informática. Exactamente. Y lo que permite el Bitcoin, perdón, el blockchain es... como primera aplicación, la más conocida es el Bitcoin y las criptomonedas. Virtuales, es la primera, es como por ejemplo cuando surgió en la génesis del Internet, la primera aplicación que conocimos todos fue el email, ¿no? El correo electrónico. Esa fue una, pero después vino las páginas web, los chats. O sea, la tecnología Facebook, blockchain en realidad todavía está en pañales. Está en pañales. Hay muchísimo. Solamente conocemos una sola aplicación visible que es la criptomoneda, pero es una. Hay hoy en día pues un sinnúmero de aplicaciones y una de ellas es, por ejemplo, la creación, que también postulo a través de mis escritos, es de una plataforma de consenso social. Es una nueva forma en la que la democracia se va a expresar de manera casi directa. En lugar de que venga un Mesías a decirnos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? El pueblo y sus necesidades se van a expresar a través de esta plataforma y van a poder permitirle decir y darle a los congresistas, por ejemplo, vamos a llamar una lista de pedidos consensuados. Es decir, nuestro pueblo, Ica, Tacna, Piura, Tumbes, ¿no? necesita esto con prioridad. Y son conceptos que van a haber sido votados en la red, en esta plataforma. Pero no votados como una encuesta, votados realmente con tu voto electrónico emitido a través de un sistema de cadena de bloques que es infalsificable, que te va a permitir votar con toda la seguridad y en tiempo real saber, oye, ¿cuál es la prioridad de un puente o de un hospital o de una posta? Me explico. Esas prioridades las va a dar el pueblo. Y el que quiera representarlo realmente se va a casar con eso. Va a decir, ya, yo voy a representar esa posibilidad. Se debe comprometer a ejecutarlo. Se compromisa, así es. Se compromete a ello y va a ser juzgado por ello. ¿Me explico? O sea, es una inversión total. Es una inversión del rol. Del rol. Es decir, en lugar del político que propone y promete, y yo te diría que a veces hay hasta... ocurre un poco lo mismo que ocurre, hay un pacto implícito
así como hay un pacto implícito entre el lector y ciertos tabloides de supermercado donde te dicen el avión perdido está en la luna, o sea, tú sabes que no es verdad, Sí. pero de todas maneras compras para entretenerte. Fake Yo news. creo que también hay un pacto implícito de alguna manera por un tema de desencanto entre el elector y el político. El elector sabe que está votando por un político que le está prometiendo el 80% de lo que promete, no lo va a cumplir Así es. y simplemente lo está diciendo para obtener tu voto. Acá se invertiría. ¿Sabes qué? Yo quiero A, B, C, por consenso. Así Tú es. lo ejecutas, vas a tener, digamos, un futuro político. Incluso se podría pensar en una revocatoria, así como se hace con los congresistas, para el mandato de un presidente, si en un plazo determinado no cumple Así es. con las promesas que el electorado le ha pedido, Es no correcto. que él ha hecho al electorado. Eso es más o menos... Esa es la propuesta, esa es la revés, es invertir los términos y la tecnología ya existe. Ya, ese es uno. Y segundo, habrían que hacer cambios, por ejemplo, es una pena que se haya echado a perder el tema de la bicameralidad. Yo sí creo que debiese haber habido un Congreso con un Senado, que sea una Cámara que no se disuelve, y también creo que debiese haber renovación o por tercios o por mitades de los congresistas, como es en Estados Unidos, ¿no? El periodo de presidencial, por ejemplo, que es de 5 años, a la mitad del término se renueva el Congreso. Ahora habría que cambiar la legislación. Habría que legislar para eso. Porque tú mencionas en una de tus columnas el tema, organismos como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, etcétera, deberían adecuarse a estas nuevas tecnologías. Sí. Entonces ciertos pedidos a los partidos políticos en este momento son anacrónicos, absurdos. Así es. Si se aplicase esa tecnología. Con blockchain, por ejemplo, tú podrías validar en tiempo real, ¿no? Porque estás votando literalmente en tu plataforma. Claro, en tu celular, yo simpatizo con este partido político. y ¿no lo es haces cierto? en el acto. Lo No haces tienes en que el- esperar nada. En ese momento se valida si la firma es sí o no, si es válida o no. Claro, entonces pones un requisito, 20.000 afiliados, pero eso se puede hacer de inmediato. En tiempo real con celular. Además, los celulares hoy en día tienen un nivel de penetración tecnológica impresionante. Es decir, yo he estado en comunidades altoandinas, hay gente que tiene problemas para ir a recoger agua, de caminar kilómetros, pero tiene celular. O sea, la penetración de los celulares es masiva. Y hoy en día los organismos como la OMP, la RENIEC, tienen ya en desarrollo aplicativos que en realidad no sé por qué no los implementan. La idea de quemar literalmente el chip de tu DNI electrónico en tu propio celular, ese aplicativo me dicen que ya existe o ya están por lanzarlo, pero no lo lanzan. Eso ayudaría muchísimo a todo el proceso, por ejemplo, de afiliación de partidos. El kit electoral debiese ser un kit electrónico electoral, no un kit de papel recogiendo firmas, que además son bambas. Claro, ¿no? eso, por ejemplo, ya no habría posibilidad de falsificar firmas. Así es. Muy bien, amigos, el tiempo se ha quedado corto. Ramiro, me comprometo a invitarte más adelante para seguir hablando. Me parece muy interesante tu aporte, te felicito realmente. Te agradezco. Nos vamos a un breve corte, amigos, y regresamos con nuestro segundo invitado en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar.
Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque de hoy de Ni con Dios, ni con el diablo. Nos acompaña Jorge Vaca Campodónico. Buenos días, Jorge. Bienvenido, gracias por estar aquí. Jorge es un renombrado economista con amplia experiencia en el sector público y privado a escala nacional e internacional. Y Jorge, la idea era hablar un poco de la crisis política, sobre lo cual además has escrito sendas columnas en el Diario Expreso, la crisis política y el impacto que tiene en la economía, pero quería, ya que ha llegado el alarmante reporte del Fondo Monetario Internacional, quería glosarlo un poco y que comente sobre el tema. El Fondo Monetario Internacional alerta de que la economía global crecerá este año a su ritmo más lento desde la Gran Recesión. La Gran Recesión es la del 2008, cuando los bancos, Lehman Brothers, toda esa crisis, ¿correcto? Y entonces dice que la subida del PBI mundial va a ser de solo el 3% general, y luego hay un cuadro muy interesante. La nueva directora del Fondo Monetario, Georgieva creo que se llama, sí, ha cogido el puesto en un momento, bueno, economía mundial dice para el 2019 3%, para el 2020 3,4%, eso es a nivel global. En Estados Unidos 2,4 y 2,1, la zona euro 1,2 y 1,4, y no tiene en cuenta el Brexit, que le costaría al Reino Unido 3 o 4% de su PBI. Economías emergentes, China 6,1 y 5,8, que es muy poco. Latinoamérica y el Caribe, 2019 0,2, 2020 1,8. Ahora, el análisis que hacen algunos economistas, yo no sé si hay un sesgo o no ahí, es que este panorama incierto, que además la jefa del Departamento de Economía ha dicho de que se puede poner peor, o sea, este es el escenario más optimista. Así es. Ya, algunos analistas, culpan de esto a Trump, para variar. Dicen que es culpa de Trump por el tema de la guerra arancelaria con China, que esto es consecuencia de eso, esta ralentización. ¿Cuál es tu primer comentario sobre esto? Bueno, mi primer comentario sería de que dar una proyección de 3% daría la impresión de que, bueno, todavía estamos creciendo, ¿no? Lo que pasa a nivel mundial es algo que se refleja también en nuestra economía. No es tanto el nivel de reducción que están haciendo, sino la velocidad con que están ajustando las proyecciones. Así como acá en el Perú, hace un año apenas, el Banco Central y el Ministerio de Economía nos decía que íbamos a crecer 4,2%, y ahora ya estamos en 2,7% según las últimas predicciones del Banco Central. Igual está pasando en el mundo. Hace unos años, prácticamente, digamos, meses, el Fondo Monetario tenía unas proyecciones mucho más optimistas, y sin embargo las viene ajustando, y ya inclusive ahora ya anuncia de que el próximo año podría ser inclusive peor, ¿no? Entonces ese yo creo que es el primer mensaje que hay que tomar en cuenta, la velocidad de deterioro que estamos haciendo. Las explicaciones, bueno, se han iniciado en base a esta guerra comercial que ha afectado significativamente a China, pero también estamos viendo que Alemania, por ejemplo, en Alemania ya está en recesión,
Y así vemos en Europa con el Brexit, bueno, definitivamente Inglaterra está en serios problemas. Estamos viendo lo que está pasando en España, con todos estos problemas que hay en este momento en Barcelona. Italia está en igual problemas, ni se diga Francia. Entonces todo esto está contribuyendo realmente a una desaceleración que los países acá en Latinoamérica, que somos los que dependemos de la demanda de estos países, estamos pagando también, ¿no? ¿Cómo? A través de menos precios de commodities, menos precios de nuestras materias primas, que al final de cuentas es lo que es la fuente mayor de nuestros ingresos, ¿no? Entonces eso es lo que se está reflejando acá. ¿El papel de los bancos centrales tiene algo que ver también? Trump, por ejemplo, es muy crítico del manejo que hace la Fed, pero a escala global, digamos, ¿los bancos centrales han contribuido a este panorama incierto? ¿Más bien lo han retrasado, lo han frenado, Bueno, lo han controlado? Para entender bien esto de los bancos centrales, que definitivamente juegan un rol central, hay que entender de que en la crisis del 2008 la pudimos superar rápidamente debido a la fuerte intervención de los bancos centrales. En otras palabras, los bancos centrales entregaron dinero al sistema financiero en proporciones nunca vistas en la historia de la banca internacional. Claro, fueron al rescate del sector privado, es decir, al final la banca privada del sector privado que terminó en contra de todos sus postulados teóricos, extendiendo, pasando la lata, ¿no es cierto? Yo, en mi corta experiencia como economista, yo nunca he visto tanto tiempo las tasas de interés tan bajas. Y ese es el problema que tenemos ahora. Estamos de nuevo entrando a una recesión, si se puede llamar, o por lo menos una desaceleración fuerte, y los bancos centrales ya no tienen mucho más herramientas para poder reducir más las tasas de interés, ¿no? Porque bueno, ha habido casos ya inclusive en el Japón y en Suiza en que son tasas de interés negativas, ¿no? O sea, estamos entrando en una etapa en que ya las opciones se nos están reduciendo y bueno, eso preocupa a muchos economistas, ¿no? La guerra comercial entre China y Estados Unidos, es decir, en el corto plazo está, me parece, pero quisiera tu opinión, me daría la impresión que está afectando más, bueno, nos afecta a todos, o sea, al final del día, todos, me refiero al planeta, paga los platos rotos, pero digamos, está afectando más a China que a Estados Unidos. He leído algunos artículos, algunos comentarios diciendo que China en realidad no tenía un plan B y que su único plan B a la fecha es esperar que Trump pierda las elecciones y suba Joe Biden, al cual dicen Joe China o algún otro demócrata que restaure el statu quo. Ahora también hay un sesgo ahí, digamos, porque hay digamos, ataques continuos contra Biden, que habrá que ver si las acusaciones contra él y su hijo Hunter son ciertas o no, pero es un tema. El otro tema es que hay muchas empresas que ya se han ido de China y están, su cadena de producciones se ha trasladado a Filipinas o a Taiwán o a Vietnam. Y entonces eso ha significado un golpe a la economía. Entonces, en el corto plazo, tú lo corroborarás, parecería que China está recibiendo más japs a la mandíbula que Estados Unidos. Bueno, yo he leído muchos comentarios a nivel internacional en que ambos bandos reclaman victoria, ¿no? O sea, China dice que con su devaluación de su moneda va a compensar todo el incremento de aranceles que ha puesto Estados Unidos. Y Estados Unidos dice que al contrario, se está moviendo la producción a Estados Unidos como consecuencia de todas estas. Yo la forma como lo interpreto es, si nos acordamos, cómo inició su administración Trump, haciendo una reforma tributaria bien significativa, que no ha pasado, digamos, muy desapercibida, porque reducir de 31% la tasa de impuesto a la renta en Estados Unidos a 21%, con además una amnistía tributaria que permitía que a todas las empresas que habían almacenado sus ganancias en otros países la pudieran traer sin pagar prácticamente impuestos. Esto le ha dado, como dicen, un fuerte impulso a la economía americana. Creo que Trump... Con la tasa de desempleo más baja de los últimos 50, 60 años en todas las colectividades, afroamericanos, asiáticos, latinos. Entonces, yo la forma que lo interpreto es eso. Habiendo, digamos, en cierta forma resuelto en el corto plazo la marcha de la economía que ha dado esta reducción de los niveles de desempleo a niveles históricos, Trump, como obviamente su objetivo es reelegirse, ha jugado esta carta de la guerra comercial para poder, obviamente,
ganar más popularidad y asegurar su reelección. Los chinos, interpreto así, han jugado a la carta de que Trump no iba a ser reelegido, ¿no? O sea, y entonces en esa parte el problema es que se está alargando y ha llegado, como sabemos, en estos golpes y contragolpes, esto se va escalando hacia arriba y estamos llegando a niveles ya, estamos hablando de tasas arancelarias de 25%, o sea, ya Pero eso... que Trump usó con mucho éxito, ni siquiera usó, simplemente lo esgrimió como amenaza para resolver temas políticos con México y ciertos países centroamericanos para convertirlos en tercer país seguro, lo que significa que tenían que ser barrera de contención para la migración. México, López Obrador tuvo que aceptar porque el 80 o 90% del comercio de México depende de... O sea, ni siquiera lo usó, dijo, si no haces esto, voy a hacer. Claro, con China lo está haciendo y bueno, China es otra escala que un país centroamericano. Te quería preguntar, Jorge, a mediano y largo plazo, como economista, porque cuando preguntas a los políticos, noto que hay un poco de sesgo de acuerdo a sus simpatías, pero creo que quizá tú como economista lo puedes ver con más neutralidad. Algunos dicen que Estados Unidos es la Roma de esto y que está en el periodo de decadencia y que en algunos años ya se acabó y que la estrella en ascenso, la nueva superpotencia en ascenso es China. Otros dicen no, China es un gigante con pies de barro, depende mucho del sector estatal, hay ciudades enteras que han construido para impulsar la construcción pero están deshabitadas, hay una serie de factores, han estado maquillando su tasa de crecimiento en algunos sectores y en cambio Estados Unidos con todos los problemas es una economía sólida con 300 y pico de millones de consumidores, entonces además China se ha dedicado a robar tecnología a pesar de que ahora está desarrollando un montón de universidades donde la gente está aprendiendo, pero dicen no, China es simplemente un ladrón de tecnología y en fin. ¿Tú cómo lo ves? O sea, bueno, China puede ser la próxima superpotencia de aquí a una década. Siendo neutral, sin necesidad de identificar ninguna ideología, es obvio que los números lo muestran. La China tiene 1.500 millones de consumidores. Estados Unidos solamente potenciales. Bueno, a eso iba. La franja costera es la que consume, ¿no? Los campesinos a eso chinos. A eso iba. 1.500 millones y Estados Unidos solamente tiene 330. El problema está en que actualmente el per cápita chino está un tercio, y si no es menos, de lo que tiene Estados Unidos. Imaginémonos, poniendo simples números, de que no llegan, digamos, a tener el nivel de per cápita de los Estados Unidos, pero solamente duplican el per cápita que tiene ahora la China. Digamos, 15 chinos hacen lo que un estadounidense, una cosa así, ¿no? O sea, necesita juntar 15 chinos, lo que pasa es que hay una disparidad por eso, numérica y parece wow. Y eso que la gente es lo que no se da cuenta. Cuando uno es matemático, el crecimiento de 6% que tiene la China en los últimos años, inclusive ha sido antes más, llegaba a los 8%, si uno lo mira, cuando una cosa es, por ejemplo, si uno comienza de 1, crecer 6% solamente nos lleva a 1.06. Pero si nosotros estamos hablando ya del tamaño, la masa crítica que tiene la economía china, crecer 6% por año... No es nada. Es como tener un Perú nuevo todos los años, ¿no? O sea, no estamos... Entonces, eso significa que es crecimiento exponencial. Ese crecimiento exponencial va a hacer que rápidamente, yo creo que en menos de 10 años, la economía china va a superar largamente a la americana, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el dilema. Pero hay un problema diferente, que es la parte monetaria. China viene creciendo en todos los aspectos, tecnología, todo, pero aún su moneda no es considerado moneda fuerte. El yuan depende de que tenga reservas, así como en el Perú nosotros tenemos unas buenas reservas y eso hace que tenga fuerza en nuestra moneda. La China tiene que hacer lo mismo. Su yuan no es aceptado a nivel internacional. Entonces, tiene que depender de comprar todos los dólares para tener... China tiene las reservas en tamaño la más grande del mundo, ¿no? Y de largo, no sé. Entonces, la lucha que está haciendo la China en este momento... Y debe estar comprando oro también, ¿no? Oro también, por supuesto. La lucha que está haciendo, y eso el Fondo Monetario lo reconoce, la China quiere que su moneda, su moneda, el yuan, sea ya considerada una moneda sólida, moneda como para poder hacer todas las transacciones en yuanes, ¿no? Y yo creo que ese va a ser el futuro.
Mi impresión, viéndolo ya a largo plazo, me da la impresión de que se va a llegar a tener un nuevo arreglo a nivel O sea, internacional. una nueva bipolaridad en la cual ya no estaría Rusia con Estados Unidos, sino China con Estados Unidos. Una nueva moneda, así como tuvimos el patrón de Ya. oro y luego hemos pasado al ya. patrón de Correcto. dólar, ahora creo que vamos a tener que entrar a un nuevo patrón. Y yo creo que ahí es donde la tecnología va a entrar. ¿Con O una sea, canasta de monedas o usando la tecnología blockchain? el Que blockchain. Yo creo que ese es el futuro. Ya es el Nuestro fondo- anterior invitado, Ramiro Prealé, estuvo aquí justamente hablando del tema de las Ya, tecnologías entonces, blockchain. el Fondo Monetario ya lo está considerando. Eso equivaldría, para todos los propósitos, tener un banco de reserva mundial. Claro. Entonces, Un ¿qué- banco central. Exacto. ¿No? Y que ahora ya lo tiene en cierta forma ese papel el banco en Suiza, que es el banco de settlements. O sea que el problema ahora, y que eso también mucha gente no lo conoce, el banco de settlements de la Suiza, que es el banco central de todos los bancos centrales del El mundo, banco central de los bancos centrales. tiene una excepción, que es la China. La liquidez que emite el Banco Central chino no está considerado en la liquidez mundial del Banco de Suiza. Y ahora ya está casi a un tercio de la liquidez total del mundo. Es fácil preguntarse. Ecuador, por ejemplo, el dinero que ha recibido en los últimos 7 años ha sido préstamo de la China. Esos no están contabilizados en la liquidez mundial. Argentina, ni se diga. Venezuela, ni se diga. Y Asia y obviamente muchos países del África dependen directamente de los préstamos chinos, ¿no? Entonces, eso es la nueva realidad mundial. Y yo creo que tarde o temprano va a tener que haber un arreglo, va a tener que haber una conferencia internacional, bajo los auspicios del Fondo Monetario, el Banco Mundial, para poder tener un nuevo orden internacional en la cual la distribución, digamos, tanto de las monedas como posiblemente una nueva moneda patrón, sea, digamos, a través de nueva tecnología, porque esa nueva tecnología permite una transparencia tremenda. Mucha gente lo asocia al Bitcoin, pero el Bitcoin ha sido una cosa muy sin ningún tipo de respaldo y en la cual se han refugiado muchas transacciones oscuras y Claro, cosas que de le la ha creado web una mala oscura, imagen. traficantes de armas, Así es. narcotraficantes, etcétera. Pero No, eso- acá sería una cuestión transparente, Claro. oficial. Ya la están iniciando en forma, diría yo, no oficial. Amazon y Google que están creando Claro. la Libra y todo este tipo de monedas que son Facebook, con claro, esa sí, tecnología de blockchain. Ajá. Pero yo creo que es hora de que el Fondo Monetario tenga que intervenir y llame a una conferencia internacional y se ponen de acuerdo, ¿no? Porque la tecnología avanza. Un nuevo Bretton Woods, digamos. Si no, va a pasar lo que está pasando, por ejemplo, en el Perú. Están apareciendo nuevas transacciones, nuevos instrumentos financieros que no están regulados por Las fintechs, por ejemplo, Claro, ¿no? Exacto, que no están regulados por la Las superintendencia, porque no financieras tiene idea. tecnológicas. Entonces estamos atrasadísimos. Entonces, Sí, de eso estamos corremos hablando. el riesgo de perder todo el control Estamos monetario. en un sistema, Ajá. hablábamos del siglo XIX y nos encontramos en el siglo XXI. ¿Cómo va a repercutir en el corto plazo este panorama mundial de que estamos hablando en el Perú, donde, como todos sabemos, va a haber elecciones en el 2020 y ya veremos si las va a haber en el 2021? Eso Bueno, depende del color del cristal con el que se mire. Yo soy muy pesimista. ¿Por qué? No tanto porque haya este problema ideológico o partidario, político, sino porque me da la impresión, lamentablemente, de que la sociedad peruana está entrando a mirar el pasado. O sea, toda la discusión está sobre el modelo económico, que nos queremos volver al socialismo. Cuando el mundo, el resto del mundo, con el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la ingeniería genética, el blockchain, todo eso está cambiando radicalmente la forma y la estructura económica. Entonces, nosotros estamos viendo para el pasado, cuando lo que deberíamos estar viendo es al futuro. Un ejemplo típico. La policía acaba de hacer, entre aspas, esta famosa renting, le llaman, de los 900 patrulleros, cuando todo el mundo se está pasando a los carros eléctricos, que no son contaminantes, son mucho más efectivos, son ahorro de energía y sobre todo el combustible, que es el que genera toda la contaminación ambiental. Y sin embargo estamos entrando a 900 patrulleros que lo único que van a Claro, hacer... digamos, el concepto, Ajá. digamos, el concepto bueno en todo caso es el renting, ¿no? Así es, pero no la tecnología. no la cuando tecnología. deberíamos estar entrando ya en Ya, todo. ahora, la izquierda está mirando hacia atrás, digamos, lo que podríamos llamar el centro y la derecha. Ajá.
también está mirando hacia atrás, está estancado en el pasado inmediato. O sea, la izquierda está estancada en el siglo XIX. Si Marx viviera, escribiría otro Capital, ¿no es cierto? Exacto. O sea, reconocería además, la revolución empezó en un estado atrasado como Rusia, y no, él pronosticaba que el marxismo se iba a imponer en un país desarrollado en ese momento como Alemania. Pero bueno, o sea, la izquierda peruana está mirando al siglo XIX. O comienzos del 20. Exacto. Ya, la derecha o el centro peruano, ¿qué está mirando? Bueno, ¿Miran algo? Lamentablemente la derecha también no ha sabido reaccionar a los cambios. Está más interesado en su ganancia de corto plazo. En el rentismo. Que en lugar de realmente establecer un sistema económico que se adapte al cambio que viene a ser muy rápido. Yo les doy un ejemplo muy, muy simple. Todo el mundo es consciente de los deliveries. Han invadido los deliveries, es una moda que ha entrado no solamente en el Perú, por supuesto, sino en todo el mundo. ¿Cuál es la estructura, digamos, de negocios de un delivery? Lo único que hace es, a través del internet o de los sistemas de comunicaciones, establecer la relación de servicio entre el que va a demandante y el consumidor. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Como el Perú no está preparado para estas nuevas tecnologías, ¿qué se ha generado? Una inmensa cantidad de trabajadores que son informales, porque como la legislación no contempla este tipo de relación laboral, entonces todos estos señores no contribuyen al seguro, no pagan impuesto a la renta, no pagan ningún tipo de estas contribución. Empresas tecnológicas dicen, nosotros no están contratados, nosotros simplemente te ponemos en contacto con ellos. Lo mismo sucede con las aplicaciones para taxis. Así es, exacto. Solo que nadie lee la letra pequeña. Por eso digo, todo está avanzando, la inteligencia artificial está posibilitando todo eso. Pero como las instituciones o las regulaciones no están adaptadas a esta nueva tecnología, estamos, en el caso peruano con mayor razón, estamos generando una informalidad laboral tremenda que va a pagar sus consecuencias. ¿Por qué? Porque toda esa gente requiere servicios de salud, requiere servicios de pensiones, requiere servicios de todo lo que ofrece el Estado. Son trabajadores que no tienen ningún tipo de cobertura. Exacto. Entonces va a haber un momento en que colapsa. Si a eso le sumamos toda esta migración venezolana que prácticamente está en la misma situación, entonces vamos a tener, que es lo que yo critico en mis artículos, sistemas de servicios del Estado no contributivos, es la palabra técnica que se usa. O sea, todos queremos recibir pensiones, queremos recibir salud, queremos servir todas las coberturas que da el Estado, pero sin pagar un centavo. Y eso sabemos que es imposible. No hay free lunch. Alguien tiene que pagar. No hay merienda gratis. Así es. Entonces, ahí es donde yo veo el problema. El problema es, nosotros no estamos viendo el futuro, estamos viendo el pasado. Queremos redistribuir, que el otro está pobre, que por aquí. Cuando lo que queremos es generar riqueza. Redistribución, además, es un concepto, yo siempre, no soy economista, pero, digamos, la izquierda y los que hablan de redistribución creen que la riqueza es algo que está ahí flotando en el aire, ¿no es cierto? Está ahí, o sea, es una torta que está mal cortada y entonces la solución es cortarla en mejores porciones. Pero esa torta en realidad no existe, sino que se genera todos los días en base a la confianza y en base a reglas claras en una economía de mercado. Entonces, hablar de redistribución es en realidad un absurdo. Exacto. Y justo cuando venía a la radio, estoy releyendo, porque no es que estoy leyendo por primera vez, estoy releyendo este libro de un premio Nobel de hace 3 años, que se llama Daniel Kahneman, que conjuntamente con su socio que ya falleció, Amos Tversky, escribieron este libro que ha ganado el premio Nobel por esto. Y se llama, traduciéndolo al castellano, Pensando rápido y pensando lento. Y esto es muy interesante y se aplica a la realidad peruana. Y le explico rápidamente por qué. El hombre, la mente humana, tiene, y eso lo conoce todo el mundo, intuición y tiene raciocinio. Las decisiones que toma muchas veces se basan en intuición porque las tiene que hacer muy rápido. Pero sin embargo, si tiene que tomar una decisión, digamos, de peso que relevante, piensa bien, analiza, y eso ya es la parte raciocinio. Bueno, el fenómeno de las encuestas que estamos viviendo ahora en forma muy, digamos, intensa, la explica este libro, pero fielmente. Y les voy a decir por qué. ¿Cómo son las encuestas conducidas?
a uno le preguntan a boquejarro, ¿no? ¿Qué dices tal? Si uno previamente a través de la media, de la prensa, ha puesto una, digamos, un escenario... Creas una percepción a través de los medios y la luego encuesta y la agarras a lo boca primero de que se te jarro sale, lo primero que te sobresaliente. sale es Ajá. justamente lo que has levantado en la prensa. Y eso es lo que está pasando en este momento. Distinto sería si se llenase un cuestionario que te Claro. permitiría... Entonces, por eso, y ahí va mi mensaje, porque tampoco, no quiero ser tan pesimista. Espero, con las elecciones que están viniendo, la gente piense un poco. Y ahí es donde viene el rol de medios como este, de hacer realmente, poner todas las cartas sobre la mesa para que se analice realmente con mucho detenimiento cuál es el futuro del país y qué es lo que significa votar por un candidato o por otro candidato. Porque ahí nos estamos jugando el futuro del país. Bueno, yo lo resumido me salió así espontáneamente hace un par de días que estuvo aquí una entrevista. Habría que reducirlo a un mensaje que poco más o menos diga: la izquierda viene por tu bolsillo y por tu alma. Bueno, por eso, a mí me han acusado ya varias, en los artículos últimos que he escrito, diciéndome que soy apocalíptico, de que esto no pasa, ¿no? O sea que, en otras palabras, el golpe de Estado por definición conduce normalmente a déficits mayores, y porque es obvio, ¿no? Porque el gobierno primero, para perennizarse, va a tener que gastar más, porque si no... Y sin ningún control. Claro. O sea, ahora simplemente tiene que dar cuenta a la Comisión Permanente, así es. pero gasta a discreción y luego comunica. Por ejemplo, un ejemplo típico, ya lo estamos viviendo. Petroperú, $500 millones más inmediatamente. Para la planta, Así es, ¿no? la Entonces, bendita planta que ya está en 7.000 millones. ¿no es así es. cierto? Entonces, ese tipo de medidas irracionales son las que son motivadas justamente porque el presidente de facto necesita continuar siendo popular y necesita mantener una presencia en el Congreso, ¿no? Todo eso lo hace llevar y es como una bola de nieve. Cortita para terminar, Jorge. ¿Coincides con Enrique Gersi y con otros que dicen que si no se da la batalla política para este Congreso de enero en 2020, no va a haber 2021 porque si lo copa la izquierda van a cambiarlo todo y se van a perpetuar? Bueno, sobre eso también he recibido esos comentarios, ¿no? De que soy apocalíptico. Pero yo lo que estoy diciendo es que no mañana, no el próximo mes, porque ahí estamos viendo el crecimiento que justo coincide con nuestras predicciones que hemos hecho con nuestro modelo, 2.7, 2.9, eso va a salir. Pero el problema no es ese, el problema es en el futuro. No va a haber inversión y la inversión es la base del crecimiento. Poco a poco vamos a ir entrando, como ha pasado con el Ecuador, que acabo de estar en el Ecuador y he Ha vivido... tenido que dar marcha atrás Moreno. Así es, ¿no? Entonces ese es el problema que tenemos. Pero como no lo vivimos de un día para otro, piensa la gente, no, están exagerando. Es como un frenazo de un camión grande, pesado, que está en una pendiente. Entonces... No es que frena de golpe, ¿no es cierto? Pero el único mensaje final que yo digo es lo siguiente: por favor, piensen, hace unos años, no muy lejos, hace unos años nomás, estábamos creciendo a 7.5%, ahora estamos en 2.1%, eso es lo que es la realidad, estamos en una caída, y una caída que cada día se hace más rápida, o sea, ahí a poco vamos a ir entrando hasta una recesión. Aumenta la deuda, vienen los problemas y tenemos que recurrir al fondo. Eso es lo que siempre pasa en todo este tipo de regímenes. Pero lamentablemente hay que poco a poco revertir un poco la impresión inicial de digamos, odio, sentimiento adverso contra el Congreso y todo lo que nos dice el gobierno, eso es lo real. Entonces todo eso hay que ir revertirlo poco a poco. Y hacer pedagogía como tú la haces, Jorge. Jorge Vaca Campodónico, hemos llegado al final del programa de hoy, Ni con Dios ni con el Diablo, amigos. Ha sido un placer tener a Jorge Vaca aquí con nosotros. Volvemos mañana a las 10 de la mañana. Gracias.